Gisela Viñón, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buen día, Fer. ¿Cómo Buen día, estás, Agustín. Luisa? ¿Qué es el día para vos, el día de la tradición? Y para mí el Día de la Tradición representa volver al Martín Fierro, porque se recuerda a Hernández, ¿no? En esta fecha. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, se lo reconoce al Martín Fierro como una de las obras máximas de la literatura gauchesca, ¿no? Es uno de los libros que más se venden en aeropuertos, Ah, sí. sí, como souvenir. Y tenés unas ediciones que están hechas en la portada con cuero, Ah, sí, cuero de sí, vaca, sí, hay sí, ediciones sí, de sí. lujo. Hay tantas ediciones del Martín Fierro. Y quemado a fuego las letras de la tapa del libro, ¿no? Sí, está pensado para que cualquier persona pueda tenerlo. ¿Cuál es tu mirada respecto del perfil del gaucho y de esa figura que se revaloriza a partir de la obra de Hernández? El Martín Fierro es un gaucho que nace en 1870 en diálogo con el gaucho que establece Sarmiento en Facundo, Civilización y Barbarie. Él ahí, cuando analiza a Facundo Quiroga, y no hace más que hablar de Rosas, contra Rosas, en el 47, habla de 4 tipos de gaucho, ¿no? Está el gaucho cantor, que es el trovador que va de pueblo en pueblo cantando, el payador, digamos, pero que a un estado moderno no sería muy productivo. Él dice, es como el poeta que va narrando las tradiciones, pero, digamos, económicamente este gaucho No es productivo. no es productivo. Después está Hay una mirada economicista o económica. y sí, hay una Bien. mirada positivista en Sí. ese momento. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con la población que tenemos en Argentina? Pensemos que estamos después de todo lo que es la independencia, pensando un Estado moderno. El segundo gaucho era el vaquiano, era este que también trabajaba con las fuerzas militares, guiándolos por qué lugares era más efectivo transitar. Después estaba el rastreador, que es mi favorito, porque es como un detective. Por ejemplo, dice, acá pasó un caballo hace 3 meses, Sí. cargado con tantas bolsas, por acá pasó el ladrón. El rastreador es como un detective moderno. Y después estaba el gaucho malo, que es el que identifica con Facundo Quiroga, que es el que va, digamos, siendo el que es el problema. El ¿no? malo de la el película. problema, claro, porque es el problema de la extensión, donde es un pendenciero, es un matón, y bueno, Facundo Quiroga vendría a entrar en esa categoría, ¿no? Entra Es en el esa... tipo totalmente violento, fuera de la ley. Y Hernández lo que hace es recuperar esa taxonomía y a medida que avanza el poema, porque es un poema dentro de todo muy narrativo, ¿no? Cuenta una historia. Martín Fierro es un gaucho que está en su casa, como se conoce, ¿no? Tenía mujer, estancia. Y lo levantan con el sistema de leva y se lo llevan a la frontera con los indios. Y ahí lo ponen a trabajar en la tierra para el que los comandaba. No es que trabajaban, viste, que decían para criándose beneficio, o estaban sí. todo el tiempo, estaban jugando, ¿no? Era como un lugar que corrompía a los hombres. Entonces, ese gaucho, que es un tipo de familia, de su lugar que trabaja, los sacan, desprotegen a los hijos. Los hijos ahí empiezan a tener una historia totalmente distinta a la que tenían programada al lado de este hombre. La mujer se va con un juez de paz. Destruyen al núcleo Al familiar. núcleo familiar. ¿No? Hay una crítica muy fuerte del sistema de leva. José Hernández trabajaba, digamos, en la política y él denuncia esto con proyectos de ley. Y ahí él pasa a ser, después cuando se escapa de ahí, pasa a ser un gaucho malo, ¿no? Se trenza con uno en un baile, el famoso va cayendo gente al baile, ¿no? Le insulta a la novia a uno y ahí salen y Es donde mata, es donde de una mata al puñalada moreno. al moreno. Ujú. Y tiene que huir, ¿no? Y después cuando lo encuentra la partida de la policía es donde Cruz se pone del lado de él porque decía no se mata hacia un valiente, ¿no? Es desventaja. Y ahí él con su amigo se van a las tolderías con los indios. En ese proceso es la ida, son 2 partes el libro, la ida y la vuelta, que se escriben en distintos Son como años, 6, ¿no? 7 años de diferencia entre uno y el otro, Sí, ¿eh? hay dos instancias. Y en la vuelta, cuando su amigo Cruz muere en las tolderías por la viruela, él se encuentra con sus hijos ya adultos, el hijo de Cruz, que se llama Picardía. Aparte es muy lindo cómo se va armando la historia.
y las experiencias que ellos vivieron en esa ausencia paterna, ¿no? Y yo veo que siempre se recuerda mucho los dichos del viejo Vizcacha, que es el viejo que adopta al hijo menor de Fierro, esto de hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Y el viejo Vizcacha siempre refleja la picardía criolla, ¿no? Esta cosa de cómo sacar ventaja. Era un viejo que estaba explotando un pibe. Es esa la figura. Y siempre lo que más se conoce del libro es eso. Pero al final del libro, Martín Fierro hace otro duelo con el que es el hermano del Moreno, de la primera parte, con el que él se agarra a cuchillazos, digamos, con la guitarra. Y hacen un duelo contrapunto. Y para mí esa es la mejor parte del libro, porque son unos debates filosóficos con la rima y la métrica, ¿no? Respondiendo a la copla hernandiana, que yo digo, qué lástima que nunca se escuchan estas coplas. Se escucha más la del viejo Vizcacha. Y hay una altura moral y un crecimiento moral de Fierro ahí, donde ya la disputa no es con la violencia, sino es con la palabra. Entonces eso muestra, digamos, el crecimiento del héroe. Él se cuestiona esa muerte, Fierro. Sí. Aparte está muy claro que es el tema de las circunstancias, ¿no? Que un hombre no es malo porque sí, sino es porque el contexto lo lleva a hacer eso. Este es un texto romántico, así como el Facundo también es un texto romántico. Sin embargo, son estilos muy diferentes de entrar a las costumbres nacionales, de qué está hecho el ser nacional, que estaba mucho ese cuestionamiento, ¿no? Pero lo que me interesa dejar claro también es que siempre está esto del gaucho, el culto al valor, a la amistad, el mate, aparecen todos estos elementos, el caballo. Pero es muy significativo que el ser nacional termine yendo con sus hijos y el hijo de su amigo, cada uno en una dirección diferente, negando su propio nombre para no seguir siendo perseguido. Porque sabían que los iban a matar, ¿no? Entonces, cada uno se separa y se va para que no los identifiquen. Ahí esa parte hay una nunca cuestión, se retoma. No, hay una cuestión simbólica también, porque toma uno cada uno toma una dirección distinta y lo que hacen, si lo miras desde arriba, es una cruz también, ¿no? Y un nombre distinto, ¿no? Esta cosa de la identidad negada. ¿Por qué se transforma el gaucho en el personaje, en el ser, digamos, en esa identidad nacional? ¿Lo hace a partir de este poema? Hay varios gauchos muy, muy pesados simbólicamente en la Segundo historia, Sombra, ¿no? Don Segundo Sombra en 1924 se escribe. Es mucho después, ¿eh? Pero también con esta cosa de retomar al gaucho las tradiciones, el saber popular, el culto al valor, estos hombres nobles, ¿no? El valor de la amistad, de la lealtad, de la palabra. Eso se escucha mucho, se ve mucho y se puede leer mucho en las escrituras de aquella época, ¿no? Sí. La lealtad. La lealtad. El tema de la lealtad hoy ya quizás no vale tanto, pero Don Segundo Sombra, ¿se acuerdan que adoptaba a un chico, no? Sí. De una manera y lo iba formando, esta cosa de la novela de aprendizaje tiene. Y es un gaucho ya productivo, porque los campos ya están delimitados, hay cercos, él tiene que llevar... Han pasado 50 años entre Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Sí, pero ya es un espacio moderno, digamos. Claro. Y el gaucho es alguien que trabaja para un patrón. Entonces son dos momentos muy distintos de la literatura, pero no deja de estar este culto, ¿no? Hay una imagen ahí. Hay una frase de Guiraldes ahí, el personaje se transforma era un cajetilla paisanado a un paisano acajetillado, ¿no? Ese cambio de estatus o de condición socioeconómica, ¿no? Era inculcarle a este hombre moderno valores tradicionales. Y también, fíjate el nombre, Segundo Sombra. Si bien es el protagonista, está como nombrado. Esto es algo que es un ideal, es algo que está por atrás, ¿no? El protagonista es el chico en sí. Claro. Entonces, me parece que el tema del gaucho, a mí me encanta, Martín Fierro, cada vez que lo leo encontrás más y más y más. Y él, en el prólogo a la segunda parte, ¿no? A la vuelta, explica que él le escribe
este libro como una forma de hacer que el paisano, que lo único que hace es trabajar y que a veces se va a las manos, tenga un puente a la lectura, porque nadie que creció en el campo como se crece, puede leer a los franceses, no le va a interesar, no le llega, no tiene nada que ver con ellos. Entonces dice, para que haya un puente a la lectura está el Martín Fierro. Y hay dos cosas que me gustaría, por ejemplo, aclarar, ¿no? Está la literatura gauchesca y la literatura payadoresca. Ya. Y la literatura gauchesca la escriben los hombres de la ciudad, que saben escribir. José Hernández es un hombre de ciudad que recupera todo el lenguaje del campo y las tradiciones, y las amolda y hace coplas. En cambio, el payador es el que es una tradición, hace una tradición oral. No hay escritura. Ujú. Los payadores nosotros los podemos seguir escuchando en el Festival de Jesús María, ¿viste? Cuando están relatando Sí, lo que sí. está pasando Sí, ahí. sí, sí, claro. Hay payadores. Hoy el payador sería el que canta trap o el rapero, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha similitud ahí, Este culto a la rima, a la métrica, a la espontaneidad, digamos, al vocabulario tan amplio para recurrir a la descripción de lo cotidiano. de escribir y narrar, digamos, es también. La improvisación, ¿no? La Y la payadoresca improvisación. es la improvisación pura. Por eso hay que tener oficio para hacer eso. Vos sabés que en Mar del Plata, en la ruta 226, está el Museo José Hernández. Tengo que visitarlo. Tenés que visitarlo, porque te va a gustar, te va a atrapar la historia que hay allí. ¿Y por qué se le pusieron José Hernández? Porque es el casco de la vieja estancia de Laguna de los Padres, un lugar donde el turista habitualmente suele ir por esta cuestión de la historia que tiene, porque está originaria, está original como se hizo el casco de estancia, así está. Mirá. Armado. Y se le puso José Hernández justamente porque en la época que él vivió ahí, en la época de 1846, José Hernández vivía ahí. Y el hermano de José Hernández cuenta verdaderamente la historia de cómo él se hace gaucho en ese lugar. Ahí está y ahí nace, dice, el verdadero gaucho José Hernández. Mira, En ese justo lugar. ahora que lees esto, que me contás esto, Y es una historia muy bonita. Generalmente en las escuelas, y eso es el lugar que te llevan por primera vez en las salidas escolares, es a conocer la verdadera historia. Y ahí te encontrás con un panorama, tenés la laguna, tenés los lugares, el aljibe, tenés un montón de cosas de aquella época y la construcción de barro de un casco de estancia con historia, y no se lo puede tocar, ¿eh? Tenés está los como arados, tenés un montón de cosas que hacen a la historia, ¿no? Mirá, Y queda muy cerca de Mar del Plata, sobre la ruta 226. Ay, voy a... Cuando ande por allá, voy Yo te Ese puedo y el hacer de- de... Está anotando, está anotando. Sí, me lo apunto. Ese y voy a volver al de Fangio, que también Sí, me encantó, en embarcarse, Balcarce, sí. me encantó. Eso mismo hace muy difícil, sino de todo punto imposible, distinguir y separar cuáles son los pensamientos originales del autor, Claro. cuáles son los que son recogidos de las fuentes populares. Y eso él solamente puede tenerlo porque estaba en contacto Tal cual, con la población rural. tal cual. Cuando escribe Martín Fierro, se estaba escondiendo del gobierno. ¿Y dónde se esconde? A 100 metros de la casa de gobierno, en un hotel. Y ahí ¿Quién iba a empieza decir que escribir. estaba ahí? Y cuanto más cerca, como decía el padrino, ¿viste? Sí. Cuanto más cerca de mis enemigos. Nada está mejor escondido que lo que está a la vista. Leemos unas coplitas. Dale. A ver. El campo es del ignorante, el pueblo del hombre instruido. Yo que en el campo he nacido, digo que mis cantos son, para los unos sonidos, para otros, intención. Él a través de la poesía hace una denuncia contra el gobierno, contra el sistema de levas, contra la explotación del gaucho y también contra la desprotección por parte del Estado del gaucho. Cuando hablamos de cantor, vieron que arranca hablando sobre la poesía, ¿no? Aquí me pongo a cantar, Al Claro. compás de la vihuela, que el hombre que la desvela una pena extraordinaria. como el Como ave ave solitaria. solitaria con el cantar se consuela. Muy bien. Qué lindo escuchar a locutores diciendo... Tengo un par grabados de estos poemas así. Cuando él arranca este poema es lo que se conoce como una autorreferencialidad, ¿no? ¿Cómo se hace poesía? Dar cuestión de esto. Hago poesía y reflexiono sobre lo que es hacer poesía. Y durante todo el libro está esta figura del gaucho que lo único que persigue es la libertad, pero esa libertad se transmite a través de la palabra y del canto.
Es algo que a mí me conmueve mucho porque él pasó por todas las que pasó. Era un personaje, también hay que tener en cuenta eso. No era un hombre real, sino era un personaje inventado, ¿no? Que a veces se pasa por alto y dice, y el que me quiere enmendar mucho tiene que saber, tiene mucho que aprender, el que me sepa escuchar, tiene mucho que rumiar, el que me quiera entender. Esta idea de la interpretación, del lector inquieto. Los dichos de Vizcacha. Vamos a recordar uno. No es mi personaje favorito, pero los refranes hay que reconocerle que son buenísimos. Acá dice, cuando el juez me lo nombró al dármelo de tutor, este es el hijo de Fierro recordando los dichos de Vizcacha. Entonces fíjense cómo está esta cajita, ¿no? China, un relato adentro del otro. Cuando el juez me lo nombró, al dármelo de tutor, me dijo que era un señor el que me debía cuidar, enseñarme a trabajar y darme la educación. Y la educación fue esa, la viveza criolla, a través de los refranes, que son estos como... A naides tengas envidia, es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a solteriar, mas si te querés casar, con esta advertencia sea, que es muy difícil guardar prendas que otros codicean. Es un bicho la mujer que yo aquí no lo destapo, siempre quiere al hombre guapo, mas fíjate en la elección, porque tiene el corazón como barriga de sapo. Es muy divertido. Sí. Seduce mucho Como leer a Viejo Vizcacha. Cada chancho a su chiquero, más o menos. Sí. Seduce mucho leer a Viejo Vizcacha, pero quiero leerles uno de Fierro cuando disputa con el hermano del Moreno, con a través del contrapunto. Ya no con Ahí debe con ser el facón, sino con la guitarra. el gaucho tiene dos tiempos, ¿no? Tiene dos tiempos, este aprendizaje, ¿no? La evolución, la juventud violenta y la adultez ya más sabia. Último. Sí. Hay muchos que son doctores y de su ciencia no dudo, mas yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. Y Fierro contesta, y ahora te voy a decir, porque mi deber está, y hacer honor a la verdad, quien a la verdad se duela, que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad. No ha de decirse jamás que abusé de tu paciencia, y en justa correspondencia, si algo querés preguntar, podés al punto empezar, pues ya tenés mi licencia. Fíjense qué altura. Gracias, Giselle, por este recreo, Un placer. este baño de literatura, este baño de tradición también, pero también de mirada sobre la vida, ¿no? Y sobre el país. Gracias. Gracias a ustedes.